Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 9 y 10. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y esta frase me gusta muchísimo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es un tema maravilloso el que veremos esta noche, y así de manera resumida quiero hablar acerca de las tendencias que están siendo promovidas en el mundo. Esto crea un desafío para los evangelistas, para la evangelización, la propagación del mensaje del evangelio. El apóstol Pablo, de antemano, el Señor lo preparó para enfrentar diferentes circunstancias en esa obra tan magna de evangelización cuando comenzaba la iglesia. Sin embargo, han existido durante todos los periodos que ha enfrentado la iglesia diferentes desafíos, diferentes retos. Y la iglesia, siempre ayudada de la mano del Señor, ha hecho la labor loable, magna, especial, de llevar el mensaje de Jesús a todos los perdidos, sin importar la edad en que estaba viviendo la sociedad, sin importar las circunstancias o los imperios reinantes o las tendencias. Hoy, después de una crisis o saliendo de una crisis mundial de salud, como lo es la pandemia, creo que ha creado un aceleramiento en diferentes aspectos. Y esto ha creado en nosotros un desafío. Hay muchas tecnologías, la información se ha vuelto poderosa. Esa información incluye diferentes formas de presentaciones, simbolizaciones, metáforas. Y la iglesia tiene que responder a este nuevo ciclo cultural. La sociedad lo llama la cibercultura. ¿Y cómo podemos nosotros afrontar esta tan grande desafío? Creo que el acelerado desarrollo de las tecnologías, la información y de la comunicación al servicio de tantas actividades humanas en este tiempo nos hace a nosotros, pues, crear puentes para poder llevar el mensaje de Jesús a través de estas plataformas, de manera que nunca se expongan los principios que han sido establecidos en la palabra de Dios. Cuando hablo de exponer, hablo de que es un territorio minado, es un territorio bastante complicado, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para mantener esos principios, para que de una forma muy sabia, muy espiritual, sin necesidad de tergiversar el mensaje bíblico, cautivar esas masas, cautivar esas generaciones que están siendo absorbidas por diferentes factores. La cibercultura se puede definir como una cultura propia dentro de este mundo contemporáneo en el cual las tecnologías digitales presentan toda clase de información. Hay comunicación, hay transmisión de experiencias, hay investigación y esto trae consecuencias que muy a grosso modo lo voy a decir. En la sociedad actual muchas personas padecen crisis. Fíjense que estamos en una sociedad donde hay depresión, pero es estadísticamente una de las épocas donde la gente más vive en depresión a causa de la falta de comunicación. También la ruptura familiar produce un impacto en la escuela de la familia, en el principio. La masificación de estas culturas han creado muchos estándares que lastimosamente hacen que el hombre se desvíe del camino del evangelio o el camino que Dios trazó para ello, alejándose de su creador. Antropológicamente aparece la categoría de homo informáticos. Quiere decir que el hombre, según la información, es formado, pero lastimosamente la información que hoy se vende a través de las redes sociales, a la cibercultura, porque nos estamos deteniendo en esto, es una información bastante nociva.
bastante dañina, que aleja al hombre de su creador. La Biblia nos habla de un Dios que es sumamente amoroso, que es misericordioso, y que en medio de todas las circunstancias que ha atravesado el hombre, en todas las épocas, en todos los imperios reinantes, siempre ha levantado a personas que sean mensajeros. ¿Mensajeros de qué? De su plan. Mensajeros del propósito salvífico para rescatar al hombre de la cruel condenación. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese amor se muestra siempre. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Que en medio de esta información nociva, dañina, que anda por doquier, donde muchas culturas están absorbiendo toda clase de tendencias y filosofías, el mensaje de la Biblia es claro. El apóstol Pablo se enfrentaba a una sociedad bastante difícil, la sociedad que lo rechazaba. Por un lado, los judíos. Por un lado, aquellos perseguidores de Roma. Por un lado, los que trataban de imponer toda clase de tendencias y filosofías, por ejemplo, los gnósticos. Y con todo eso, el Señor lo animó a decirle, mira, Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad, no temas. Y este mensaje es claro para cada uno de los que nos gusta evangelizar. Nos gusta adaptar formas, adaptar circunstancias para cautivar a los oyentes y llevarles un mensaje de Jesús al hombre perdido. Creo que es un momento especial en la historia para tirar la red y alcanzar muchos peces. Lastimosamente, la permisidad de esa información crea que el hombre se vuelva más inmoral. Hay relativismo. Por todas partes se expone un evangelio muy light, un evangelio muy lejos de lo que Dios está estableciendo. Las tendencias, el hedonismo, la sexualidad y tan trivializada y la inmoralidad se abren paso en los campos de las redes sociales. Lastimosamente, el consumismo también tiene pasos galopantes. Y todas estas, a grosso modo lo digo, estos movimientos hacen que muchos aún se desvíen. Pero qué bueno es que en medio de todas estas filosofías, en medio de estas tendencias, usted y yo podamos esclarecer lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y aunque muchos quieran simplificar y aunque muchos quieran relativizar el evangelio, la Biblia nos da una clara evidencia de lo que es el verdadero poder de Dios a través del evangelio. Pablo decía en Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Jesús, al judío, al griego y también a todos los hombres. Cuando ya habla a todos los hombres, habla del mundo gentil, porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lastimosamente, todas estas clases de filosofía y tendencia, si no estamos basados en lo que dice la Escritura, muchas veces vamos a ser conmovidos. Pero que el mensaje que predica la iglesia y el lema de este año me parece fabuloso, como dice la Escritura. En la Escritura vamos a hallar la vida eterna que solo Jesús nos ha permitido. Hoy es un tiempo oportuno, hoy es un tiempo maravilloso para predicar el evangelio. Sí hay maneras que podemos usar, hay herramientas que podemos usar. La iglesia no es indiferente a estas nuevas tecnologías y desafíos que nos brinda la sociedad actual, pero tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, contundentes y sobre todo tenemos el auxilio y el respaldo del Espíritu Santo que nos ayudará a sobrellevar siempre las circunstancias adversas. Sí es verdad que en el mundo hay toda clase de ciencias que están aumentando. Hay toda clase de movimientos filosóficos, tendencias culturales, las multitudes corren, la rebeldía, la religión a la carta, dioses a conveniencias, iglesias a conveniencia, relativismo inmoral, medios de comunicación
que dosifican y propagan a grandes voces, pero con todo y eso el Espíritu Santo siempre nos ha preparado para abordar toda clase de circunstancias. A los primeros les tocó enfrentar los leones en Roma. A los primeros les tocó enfrentar a todos los imperios que venían. Pero hoy nosotros nos toca enfrentar esta clase de tendencias y movimientos. Pero no temas. Dios nos ha dado la autoridad de su Espíritu. Nos ha dado su poder, la palabra de Dios, para poder predicar el Evangelio. No temas. No desmayes. Aunque no parezcan y aunque parezca simple el mensaje, es contundente porque salva al hombre, lo rescata de su pecaminosidad y lo traslada al reino de la luz. He tenido la experiencia a través de las redes sociales y de una u otra forma cuando publicamos y en las plataformas se conecta gente de diferentes lugares. A través de estas herramientas, creo que cada bit, cada información que va en código binario, el Espíritu Santo lo usa para llevar este mensaje. Y a pesar de que había muchos kilómetros, otra nación, el Señor obró un milagro en esa mujer. Dios la levantó, Dios le preparó un escenario maravilloso de milagros. Dios puede hacer algo. Si usted cree, todo es posible. Para Dios no hay límites. Este es el momento de la pesca milagrosa. Creo que estamos en la antesala de una gran puerta que se está abriendo para que muchas almas concurran al Evangelio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiero terminar con esto. Necesitamos personas comprometidas, serias, espirituales, gente que tenga criterio moral, gente que piense conforme a lo que Jesús ha puesto en su palabra, gente que no sea apática. Necesitamos evangelistas que no sean indiferentes, que tengan el deseo siempre de honrar al Señor por encima de sus propias pretensiones, deseos o intereses. Muchos hoy quieren exhibir dones y lastimosamente hay plataformas y escenarios donde hay exhibición de dones y talentos. No, cambiemos el orden. Pongamos al Señor Jesús por encima de todas las cosas. Primero, como dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y así habremos abierto el camino para que Cristo, con su mensaje de amor, de esperanza, salve al hombre perdido. Necesitamos gente que sea capaz de decir, yo estoy dispuesto a asumir el reto, asumir la responsabilidad en medio de este desafío. Yo estoy viendo a una iglesia que está dispuesta a servir al Señor y seguir propagando el Evangelio como está escrito en la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente y sobre todo que Dios nos respalde y nos ayude en esta labor evangelizadora a este mundo que se haya perdido en tinieblas. Dios les bendiga.